del mundo. 5:23, Alex Candal, Luis Olavarrieta, de nuevo junto a ustedes. Esperemos que puedan aguantarnos todo un año. Ese es el compromiso. Estaremos siempre, y es nuestro cometido estar siempre muy cerca de la noticia, analizar los temas sociales y comprender un poco cómo los venezolanos hemos cambiado que hemos cambiado mucho en tan poco tiempo. Hay un tema muy importante para los venezolanos y es debido y nació, fue un recurso que nació en la crisis, ¿no? A diario vemos en las redes sociales cómo hay peticiones de todo tipo de apoyo para las grandes causas del momento o lo que esté viviendo cada ciudadano. Mucha gente le ha colocado como el país del GoFundMe. ¿Ok? Cada quien puede o no sentirse interpelado por los heridos y huérfanos de una guerra cruel al otro lado del mundo, por las víctimas de algún desastre natural, pero hay desgracias que por lejanas geográficamente pierden el poder de alcanzarnos y sacudirnos. Y los venezolanos vivimos, muchos venezolanos viven lamentablemente una tragedia. Tenemos con nosotros a Boris Muñoz, cronista y editor que fundó la sección de opinión del New York Times en español, de la que además fue director, es actualmente columnista del Diario del País. Boris, te saludamos con aprecio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis, Alex? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un Muy bien. gusto. Espero que los oyentes los aguanten todo el año. Sí, yo también A mí con esperando. un mes me llega. Digo, con lo de Luis, ¿no? O sea, no por mí, sino... Bueno, la mala racha de Candal. Cuando nos fuimos teníamos 12 clientes, ahorita no hay ninguno. ¿Tú puedes creer? Eso nunca me había pasado. Pero bueno, hay cosas que van a cambiar. Querido Boris, el artículo lo hiciste tú, se llama El País del GoFundMe. ¿Cómo lo has analizado? ¿Cómo lo has visto? Y sobre todo, ¿por qué te llama sí, te dio la curiosidad, la intención de profundizar un tema que es un recurso para muchos que no tienen el poder alcanzar, por ejemplo, sí, una operación, llegar y cumplir con el tema de la salud, por poner otro ejemplo? Sí, bueno, precisamente es por el estado de indefensión que siento que hay muchísima gente en Venezuela que ya no, digamos, gente con la que yo compartí cuando vivía allá y que eran periodistas, era gente del medio, que tenía una buena situación económica hace relativamente poco y que de pronto ha caído en un abismo y sin estas ayudas, sin estos salvavidas, se hunde, ¿no? Una crisis de salud, alguna otra cosa más trivial incluso, o sea, como que se le dañó la nevera y sin eso no, sin una ayuda por GoFundMe no puede mantenerse a flote. Entonces, todo esto que está pasando, por supuesto, te genera tristeza, te genera impotencia, pero también como una indignación. Y estos llamados a los que yo me refiero en el artículo vienen ocurriendo de manera muy acentuada en los últimos años. Yo diría que los últimos 4 o 5 años se han hecho muy comunes. Cuando estás en las redes sociales los ves y a veces incluso yo te puedo decir con cierta vergüenza que evito meterme en redes sociales, en mis Mm. propias cuentas de Facebook o de otra cosa, X, para no, o sea, no confrontar esa realidad, porque uno siente que quiere ayudar, pero tampoco puede hacerlo todos los días, todo el tiempo, porque es muy, muy exigente, muy demandante, no solo económicamente, que lo es, sino también emocionalmente. Entonces, digamos que esa constelación de cosas estaba en mi cabeza hace rato y necesitaba sacarla de allí y compartirla con los lectores. Y bueno, por eso escribí ese artículo, que además quiero decir que no es original en el sentido de que yo no estoy descubriendo algo nuevo, sino que ya ha sido reportado en el país, lo reportó Alonso Moleiro, Eric Lezama hizo una muy buena nota en la revista Gato Pardo hace un año, poco menos de un año, pero algo así. Y bueno, yo creo que había que poner en blanco y negro ese pathos, como esa energía eh, vital de la tragedia que está pasando el país, ¿no? Y bueno, el artículo ha tenido mucha resonancia, yo no sé, quizás por eso mismo, porque hay mucha gente que sintoniza desde afuera con lo que pasa adentro. Boris, te saludo. ¿Tú crees que también eso demuestra que somos aprovechados o que intentamos aprovecharnos de una herramienta fácil para poder martillar, hablando mal y claro, es decir, hay mucha gente, yo he recibido pues siempre, bueno, por las redes sociales,
me han solicitado ayuda a través de GoFundMe, pero por cosas que a lo mejor uno no sabe si son ciertas o no son ciertas. O incluso Sí. yo he tenido personas que han solicitado, como decís tú, bueno, para arreglar la nevera, pero gente que está empleada, gente que trabaja y que ve a lo mejor de alguna forma esa herramienta una facilidad para poder, bueno, pedir dinero y martillar. Sí, bueno, me hicieron llegar algunos posts de X, de gente martillando para sus viajes en Europa, que se los habían robado, en el Koala le habían robado un sobre con miles de euros y que necesitaban completar su viaje. Su Y sueño, todo su eso, yo sueño. creo que eso también pasa, ¿no? La cultura popular tiene amigos a montones, en ella se colean los zorros y camaleones, que siempre hay, los vivarachos, los tíos conejos, eso siempre ha existido en el imaginario venezolano y la viveza criolla es infinita. Pero yo creo que, digo, 95, 98% de los casos son gente que está pasando una crisis y que necesita esa mano solidaria y cuando uno puede la extiende. Ujú, No siempre puedes y cuando no puedes te crea frustración. Porque, como repito, o sea, muchas veces uno se encuentra ante la interpelación. Es ujú, eso. Es alguien que te está sacudiendo de alguna manera y te está diciendo, puedes ayudarme. Digamos, no es un mendigo anónimo. Es alguien que quizás tú conoces o la mamá de algún amigo, el papá. O sea, es la persona que necesita para un funeral. O sea, son tantas cosas. Y lo que me llama a mí la atención es que, bueno, que la gente, menos mal que esto existe, ujú. porque, bueno, le da una pizca de dignidad a quienes están pasando ese trance, que de otra manera no podrían. Yo me siento muy contento porque varios de los casos, o uno de los casos que refiero en concreto, de un colega fotógrafo que tuvo un percance muy serio hace unos meses, en agosto, salió bien y gracias a la ayuda que le dio la gente Ya. y está recuperándose. Entonces, eso para mí es bien importante, o sea, que saber que eso, y yo relato también una situación personal de parientes míos que entre las muchísimas donaciones que yo he hecho en otros momentos, Ujú. bueno, me tocó también hacer una recaudación para gente que tengo muy, muy cerca. Sí, Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir sobre el tema, ¿no? sí. Eh, no quiero decir que es un país que parece que, pese a las perspectivas económicas que lucen un poquito mejor debido a muchas cosas, entre ellas levantamiento de sanciones y reanudación de contratos petroleros, etcétera, es un país que sigue en un abismo. Sí, tú sabes que tocaste un punto importante que es el desgaste emocional, de quienes normalmente consumimos redes sociales y tal vez vemos la gran cantidad de ayuda que se solicita. Sin duda esto es un espejo de un país en crisis con altos costos para vivir, ¿no? Y yo quiero hablar un poco sobre este desgaste emocional. Ahí me imagino que entrarán muchas dudas la gente que los ve. Me tocará a mí, cuánto puedo ayudar, cuánto debo hacerlo, cómo debo hacerlo, nada más puedo esto, ¿no? ¿Cómo ves un poco también el punto de vista, sí, emocional, Boris? ¿Cómo lo has analizado, no? Bueno, como te dije, es muy difícil y yo creo que genera, digamos, una carga pesada en la psique de quienes vivimos afuera, ¿no? Porque nosotros estamos amputados del país en buena medida. Y yo digo ahí que considerarse clase media en Venezuela es como el reflejo de un miembro fantasma, ¿no? De una amputación. O sea, es una cosa que existe porque, bueno, hay muchas cosas que te hicieron clase media, como la educación, el hogar que recibiste, etcétera, la capacidad material que tenías, pero ya eso no es lo que era hace una década, hace 2 décadas. Ha habido un deterioro muy franco del poder adquisitivo de los venezolanos. Pero apartando ese tema, Ujú. yo creo que el asunto del desgaste emocional es un gravamen que pasamos quienes estamos afuera y lo tratamos de subsanar de la manera que esté a nuestro alcance, con lo poco que podamos aportar. Y yo creo que ahí es donde hay que tener claro que por pequeño que sea el aporte, hace una diferencia. Esta gente marca un ranking de fondos. Hay cifras que puedan a lo mejor equilibrar países entre, al menos en nuestro continente, de quién utiliza o quién utiliza más o menos el GoFundMe. Mira,
Los países lo utilizan. Yo no tengo unas estadísticas sobre esto, pero un amigo me comentó que en Colombia también se abren muchas causas de GoFundMe. Son países que tienen muchos años viviendo de remesas, de transferencias de efectivo que hacen Ujú. los familiares que están afuera. Hay países como El Salvador, cuya economía depende de las remesas. Ya. Pero bueno, no son un país petrolero Ujú. como lo hacía Venezuela. Entonces, ahí es donde Te Ay, perdemos ahí. tuvimos problemas de comunicación con Boris, se nos fue un poco la... Ahora ya. Ya retomamos, Sí, adelante. adelante. así. Bueno, decía que no hay estadísticas, pero que es un recurso muy habitual en otros países también. Hay países de América Latina, como El Salvador, que dependen enormemente de las remesas. Este, pero bueno, El Salvador nunca ha sido un país petrolero, un país rico como Venezuela, y son países que ya tienen años lidiando con la, con migraciones masivas, ¿no? Entonces Mm. todo esto es una novedad para Venezuela y en ese sentido sí es un fenómeno que no habíamos visto antes. Eh, y yo creo que es un fenómeno que va a permanecer porque ya con una diáspora de casi 8 millones de personas, el país va por muchos años a seguir apoyándose en esto, ¿no? O sea, las perspectivas de que Venezuela recupere la economía que tenía hace 12, 14 años Ya. están todavía muy lejanas. Ujú. No sé si ustedes me escuchan. Sí, Perfecto. perfectamente. Ok. Bueno, y por ahí va la cosa, ¿no? O sea, hemos cambiado, o sea, yo creo que Venezuela, si hay un ranking, es que Venezuela ha bajado, es el segundo país más pobre de América Latina en este momento. Ujú. Entonces, o sea, pasamos de ser una nación rica, quizás de manera un poco mítica o sofística, no éramos ricos generalmente, o sea, la riqueza administrada del Estado, pero ahora somos una sociedad sin duda pobre, ¿no? Ujú. Y eso es muy, no solo doloroso, sino eh, difícil de afrontar porque hay que buscarle solución para que, o sea, el gran recurso que ha perdido el país, que es su recurso humano, eventualmente pueda aportar algo a la reconstrucción de Venezuela cuando sea que eso ocurra. Bueno, Boris, agradecemos que te hayas conectado con nosotros. Te deseamos mucho éxito y ojalá que puedas escribir muy pronto otro artículo dando una visión más Ujú. positiva, donde el venezolano encuentre... Bueno, sí, yo también veo luces positivas, no crean que soy un No, profeta, lo de cosas sabemos. que no tiene ya sentido en este momento. No, pero tal vez para contrastar esto, ¿no? Porque sí, como bien dices tú, para mí hay un impacto emocional de no poder ayudar, no poder accionar ante tanta gente que lo necesita. Ojalá que la noticia sea contraria, ¿no? Que exista demasiada ayuda y Sí. que nadie solicitara tanto este recurso para poder de una otra forma resolver ese asunto urgente que tiene en puerta. Agradecido por tu tiempo, Boris. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Saludos y abrazos. Chao, Boris. Muchas Bueno, gracias. hablamos con Boris Muñoz, cronista y editor, fundó la sección de opinión, nada más y nada menos que del New York Times en español, de la que fue director, es actualmente columnista del diario El País. Vamos